manera. Vamos al mensaje de esta noche. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25 al 26. Vamos a estar leyendo. Lucas capítulo 2, versículo 25 y 26. El tema del mensaje es un encuentro con Jesús. Simeón. Quiero hablar del encuentro que este hombre Simeón tuvo con Jesús. Lucas capítulo 2, versículos 25 y 26, va a decir así, lo vamos a leer detenidamente, trate de concentrarse en el texto. Ahora bien, dice la palabra del Señor, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. El contexto de este trozo, esta porción de la historia que acabo de leer aquí, es el siguiente. Jesús era recién nacido, era apenas un bebé en los brazos de su madre María, y es llevado justamente por María y por José al templo para consagrarlo delante del Señor. Y en aquel lugar, en el templo, en aquel preciso instante, guiado por el Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra del Señor, así lo dice, guiado por el Espíritu Santo, Simeón entonces también se encontraba en aquel lugar y tuvo este encuentro con un recién nacido Jesús. Yo cuando estaba leyendo en esta semana este texto, esta historia de Simeón, no pude evitar, por lo menos eso vino a mi corazón, vino a mi mente, y es de eso que yo quiero hablar con ustedes en esta noche, que si uno lee detenidamente, lo analiza, los pormenores, pienso yo que Simeón es el reflejo fiel de lo que debiera ser todo creyente. La historia aquí hablada, la historia analizada de Simeón, nos va a demostrar que las características particulares de Simeón deberían estar presentes en la vida de todo creyente, del pueblo de Dios. Mientras yo meditaba en esta historia y en la historia de Simeón, no pude evitar compararme con ese hombre y ver si yo también reunía las características que este hombre reunía en aquel entonces. Porque pienso yo que Simeón es el reflejo fiel de todo creyente. Todos debiéramos ser como Simeón. Usted me dirá, pero ¿en cuanto a qué, hermano Diego? ¿Qué es lo que tenía Simeón? ¿Qué es lo que usted analizó? ¿Qué es lo que el texto nos muestra aquí? Bueno, yo voy a hablar de Simeón, o vamos a analizar de Simeón, acerca de su persona, vamos a analizar acerca de su esperanza, y yo quiero que usted vea si tu corazón es como el corazón de Simeón, si tu esperanza es la esperanza que Simeón tenía, y luego para concluir vamos a hablar entonces acerca de la proclamación de Simeón, porque más adelante cuando Simeón toma en brazos a un recién nacido Jesús, él hace una solemne proclamación, y con eso vamos a concluir el mensaje. Entonces quiero meditar con la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios en este mensaje, en el encuentro de Simeón con Jesús. Para ello quiero hablar entonces, primero vamos a hablar acerca de la persona de Simeón. Quiero analizar por un instante la persona de Simeón, y quiero que usted me preste atención y vaya viendo si usted guarda en su corazón lo que este hombre tenía. Si tu persona refleja lo que este hombre reflejaba. Ahora, si usted lee el texto bíblico, usted va a notar que hay una gran descripción acerca de la persona de Simeón. Note usted que la Biblia, Lucas, que fue el autor de este evangelio, el evangelio de Lucas, note usted que Lucas no dice nada acerca de quiénes eran los padres de Simeón. No dice nada acerca de a qué se dedicaba Simeón, cuál era su profesión, cuál era su oficio. No dice acerca de la edad de Simeón,
no dice quién era la esposa de Simeón, no dice quiénes eran los hijos de Simeón o si los tenía. En fin, no nos revela prácticamente nada acerca de la historia de Simeón, pero sí nos revela una cosa. Nos revela cómo era Simeón como persona. Nos revela la esencia de Simeón. Nos revela el carácter de Simeón. La Biblia no dice nada acerca de su oficio, de su profesión, de su genealogía. Lucas no dice nada acerca de la historia de vida de Simeón, pero sin embargo revela el corazón de Simeón. La Biblia habla del corazón de Simeón y lo hace, por ejemplo, en cuanto a su carácter. Cuando me refiero a carácter no me estoy refiriendo a si era chinchudo, si era impulsivo, si era sensible, si lloraba por cualquier cosa, si se enojaba por cualquier cosa. No me estoy refiriendo a ese carácter, me estoy refiriendo a su esencia. Me estoy refiriendo así cuando uno dice esta persona es así, en su esencia, en su naturaleza. El corazón de esta persona refleja esto. La Biblia habla con respecto al carácter de Simeón. Lucas describe así, dice así: en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto. En Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto. Es decir, el Espíritu Santo está diciendo: vean aquí, he aquí está Simeón. Miren todos ustedes, ciudadanos de Jerusalén, miren hacia este hombre. Allí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Es como que una revista, un diario local en estos días diga así: y hay en la ciudad de Corrientes un hombre y una mujer llamado de tal manera, y pronuncien tu nombre. Es como que este diario local quisiera destacarte por alguna cosa especial por sobre el resto de los ciudadanos correntinos. Pues bien, fue esto lo que el Espíritu Santo hizo con Simeón a través de este texto bíblico que acabamos de leer. Miren, habitantes de Jerusalén, en aquellos días había un hombre llamado Simeón que se destacaba por el resto de los ciudadanos de Jerusalén. ¿Y por qué se destacaba Simeón? Por su carácter. Porque la Biblia dice: había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto. Por su carácter, por su esencia. En su esencia Simeón era justo y devoto. Justo. ¿Qué es justo? Si usted va en el original, los evangelios se escribieron en el idioma griego. Y si usted va al griego, esta palabra que se usó para describir este aspecto del carácter de Simeón, justo, hace referencia a aquel que es santo. Es decir, aquel que es apartado en todas las esferas de su vida, en su manera de hablar, en su pensamiento, en sus sentimientos, en lo que hacía. La Biblia está diciendo: Simeón era justo, era santo. Él era apartado en todas las áreas de su vida de aquello que desagradaba a Dios. Justo era la posición que Simeón tenía delante de Dios. Dios consideró a Simeón justo. Simeón no fue juzgado justo según la justicia del hombre de aquellos días. Él no era justo según la justicia de los ciudadanos de Jerusalén. Él no era considerado justo según la cultura de Jerusalén en aquellos días. Él fue considerado justo por el Señor. Los ojos omniscientes del Señor miraron el corazón de Simeón y el Señor dijo: este es un justo, Simeón es justo. Como dijo David en el Salmo número 35, versículo 24: júzgame según tu justicia. Simeón no fue considerado justo según cualquier justicia, sino según la justicia de Dios. David dijo: júzgame según tu justicia, Señor mi Dios. La justicia de Dios es bien definida. La justicia de Dios no es ambigua, no es confusa. La justicia de Dios es inmutable, no cambia. Lo que Dios consideraba malo en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, a nivel moral y ético,
Dios lo sigue considerando malo hoy y lo va a seguir considerando malo dentro de 100, 200, 300, 4000, 5000 años si Cristo no viene antes. La justicia de Dios no cambia. El mundo cambia. La moral del mundo cambia. La ética del mundo cambia. La moral de las sociedades cambian. La moral del hombre cambia, pero la moral de Dios no cambia, es inmutable, permanece inmutable, fija. La justicia de Dios no se amolda al mundo. La justicia de Dios no se amolda a los hombres. Los hombres deberían amoldar su vida a la justicia de Dios. Creo que fue Pablo quien escribió a los romanos. No lo escribí acá porque se me está viniendo ahora. Pero creo que Pablo fue el que escribió así: no se amolden al mundo actual. No se amolden a las cosas de este mundo, sino más bien sean transformados, sean ustedes cambiados. Cambien su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vivir, su manera de hablar. Sean transformados mediante la renovación de su mente por la palabra de Dios, para que así puedas comprender cuál es la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. En otras palabras, para que usted pueda conocer cuál es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios está aquí. Este libro es justo. Pues bien, Dios miró el corazón de Simeón, lo juzgó según su justicia. Y Dios dijo: Simeón es justo. Simeón tiene un carácter justo. El corazón de Simeón alberga la justicia de Dios. Pero no solamente eso. La Biblia dice con respecto al carácter de Simeón de que él era un hombre devoto. Otra versión va a decir un hombre piadoso. Y nuevamente, si usted va al original griego, la palabra utilizada aquí para describir este aspecto del carácter de Simeón hace referencia a alguien que es prudente, alguien que se sabe manejar entre las personas, alguien que evidencia, escúcheme bien, alguien que evidencia con su manera de ser, su manera de actuar, su manera de hablar, alguien que da testimonio. Los demás se dan cuenta de que esa persona es una persona temerosa de Dios. Eso es piadoso, obediente al Señor. Y eso se nota. Los demás, los que están alrededor, notan que esa persona tiene algo distinto. Las personas dicen: pero no, este hombre, esta mujer es piadoso, es piadosa, es decir, es una persona que conoce a Dios y que tiene una profunda comunión con el Señor. Si Dios opinaba del corazón de Simeón de que era justo, los hombres opinaban de Simeón que él era piadoso. Él es un hombre piadoso. Su manera de ser lo refleja. Su manera de hablar refleja algo distinto. Este es un hombre de Dios. Este no es un hombre común y corriente cualquiera que practica las cosas que practica la sociedad. No, este es un hombre distinto. Él no habla de esas cosas. No hable con él, no diga delante de él esas cosas, porque él no se mezcla con eso. No le muestre esas cosas en el celular, porque él no mira esas cosas en el celular. No vamos a hablar esa clase de conversación con este hombre, con esta mujer, porque él o ella no es así. Es un hombre, es una mujer de Dios. Mientras cuando Simeón iba caminando, Dios lo miraba y decía: allí va un hombre justo, allí va mi siervo. Mientras los hombres, la sociedad miraba a Simeón y decía: allí va un hombre de Dios. Ahí va un hombre piadoso. Entonces quiero preguntar, porque es la pregunta que yo me hice: ¿cuál es tu posición ante Dios, querida iglesia? Estimado oyente, y ustedes que están aquí presentes en esta noche, y lo hago con absoluta sinceridad, estuve hablando esta mañana con mi esposa de esto. Debo reconocer delante de ustedes que este mensaje, por más que Dios puso en mi corazón, pero me pegó fuerte también a mí. Yo intenté reflejarme en Simeón. ¿Será que yo soy como Simeón? En estos días ando leyendo mucho acerca de los siervos de Dios. Allá estoy hablando de los tiempos pasados, estoy hablando de hombres como Spurgeon, como Moody, Jonathan Edwards,
Whitefield, Wesley, George Mueller, hombres que fueron usados muy grandemente por el Señor. Y intento ver yo si hoy nosotros nos reflejamos en esta gente. Intento ver si nuestra iglesia se refleja, hermano, en las congregaciones que lideraron estos hombres de Dios. Leí una vez que un hombre Jonathan Edwards estuvo predicando y hubo un momento que no pudo terminar su mensaje porque la gente se quebrantaba tanto por el mensaje, por la palabra de Dios que estaba escuchando. Lloraba, caían a los pies, caían ahí de rodillas, implorando perdón, misericordia. Y traté de reflejar si nuestra congregación tiene ese despertar espiritual o algo nos está pasando. Ya se ha hablado aquí, el pastor ya ha hablado mucho. De una cosa podemos estar seguros, Dios no cambió. El Dios de estos hombres de la antigüedad sigue siendo el mismo. La palabra que estos hombres predicaron es la misma palabra que está aquí. Si alguien cambió fue la iglesia, fuimos nosotros. La justicia de Dios no cambió. Si alguien cambió fuimos nosotros. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu posición ante Dios? ¿Qué dice el Señor cuando mira tu corazón? ¿Será que el Señor dice, allá va un hombre justo, una mujer justa? ¿Puede usted responder con un amén certero? Y miren que el Señor ve lo que no ve el pastor. Miren que el Señor ve lo que no puede ver tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Miren que el Señor ve y escudriña profundamente el corazón. Dios hace una tomografía computada perfecta de tu corazón. A Él no se le escapa nada. ¿Qué ve el Señor cuando ve tu corazón? ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué piensan los demás de ti? En el trabajo, en el barrio, en la familia donde estás. ¿Acaso dicen este es un hombre diferente? ¿Esta es una mujer diferente? No vamos a hablar de estas cosas delante de él porque él no se mete en esto. No, porque lo que pasa es que este hombre es un hombre de Dios, es un hombre religioso, es un hombre piadoso. ¿Qué piensan las personas cuando te escuchan hablar? ¿Qué piensan? ¿Qué opinión tienen las personas cuando ven tu clase de vida, tu conducta? O en los tiempos actuales, ¿qué piensa la gente con lo que publicas en las redes sociales? Oh, mi hermano, porque lo que uno publica en las redes sociales habla mucho de uno. De lo que abunda el corazón habla la boca, dice la Biblia. ¿Qué piensan los demás cuando te ven? ¿Será que también como Simeón dicen, ahí va un hombre justo y piadoso? ¿Tu vida refleja el carácter cristiano? Pero no solamente eso, acerca de la persona de Simeón, se nos dice también que él era templo del Espíritu Santo. Porque Lucas dice lo siguiente con respecto a Simeón: y el Espíritu Santo estaba con él. Oh, qué gloriosa declaración aquí de la palabra del Señor. Fíjese cómo ya hablamos, la Biblia no dice quién era su esposa, quiénes eran sus hijos, quiénes eran sus compañeros, sus amigos. No dice nada de eso. ¿A qué grupo de la sociedad pertenecía? Pero sin embargo la Biblia nos dice quién era el amigo fiel de Simeón. La Biblia nos dice quién era su consejero, quién era su guía, quién era su compañía permanente, quién era su amigo fiel. La Biblia nos dice que la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo estaba constantemente en la vida de Simeón. El Espíritu Santo estaba con él. ¿Se podrá decir eso de nosotros, hermanos? Y el Espíritu Santo estaba con Diego. Y el Espíritu Santo estaba con fulano, con fulanita. Y el Espíritu Santo estaba en la iglesia Asamblea de Dios Refidim. ¿Seremos recordados de esa manera? ¿Y qué es que el Espíritu Santo esté con nosotros? Afirmar que el Espíritu Santo estaba con Simeón es equivalente a afirmar que los pensamientos de Simeón estaban direccionados por el Espíritu Santo.
Es afirmar que la forma de vida, la vida de Simeón estaba dirigida por el Espíritu Santo. Es equivalente a decir que las palabras de Simeón brotaban de un corazón lleno de la presencia del Espíritu Santo. Entonces yo pregunto, mi estimado oyente, ¿qué clase de pensamientos puede tener una mente cuyos pensamientos son direccionados por el Espíritu Santo? ¿Qué clase de pensamientos? Pensamientos de celos, de envidias, de contienda, de chisme, pensamientos de las cosas de este mundo, extrañar las cosas de este mundo, anhelar las cosas de este mundo. ¿Será que el Espíritu Santo te va a llevar a anhelar las cosas de este mundo? No, de ninguna manera. Si en tu corazón está lleno de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te llevará a pensar en las cosas de Dios, te llevará a anhelar las cosas del Señor, las cosas santas. Solamente pregunto, ¿qué clase de vida tiene una persona cuya conducta es dirigida por el Espíritu Santo? ¿Será que tendrá una vida desordenada? Una vida miserable, y no estoy hablando de miseria material, estoy hablando de miseria emocional, de miseria familiar, una vida llena de conflictos, de peleas, de depresión, de angustia, de tristeza. No, mi estimado oyente, una vida desordenada, no, eso es el diablo. Una vida llena en el corazón del diablo, del espíritu del anticristo, tiene esa clase de vida. Pero aquel que tiene un corazón lleno de la presencia del Espíritu Santo tiene una vida ordenada, tiene una vida plena, tiene una vida direccionada por el Espíritu Santo. ¿Qué clase de palabras, qué clase de conversación brotan de una persona cuyo corazón es lleno del Espíritu Santo? ¿Qué le parece a usted? Yo creo que respondiendo a estas preguntas, tal vez aquí comencemos a entender por qué Simeón fue considerado un hombre justo y devoto. Entonces debo preguntar una vez más, ¿quién es tu amigo? ¿Quién es tu compañía permanente? ¿Quién es tu confidente fiel? ¿A quién les cuentas las cosas? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Quién es tu consejero? ¿De quién recibes consejos? ¿De quién buscas consejos? ¿Busca consejo del pariente que no conoce a Dios? ¿Busca consejo del vecino que no conoce a Dios? ¿Busca consejo de un amigo, de una amiga que no conoce a Dios? ¿O buscas consejo de alguien que está lleno de la palabra de Dios y que va a direccionar tu vida conforme el Espíritu Santo? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu compañero fiel? Se podrá decir de ti y el Espíritu Santo estaba con él. Pero no solamente eso. Acerca de la persona de Simeón, se nos dice que era un hombre justo y devoto, que el Espíritu Santo estaba con él y que él era parte del remanente. Simeón era parte del remanente fiel de su época. Porque, mi estimado oyente, la historia del pueblo de Dios, la historia de los siervos del Señor, es una historia de un remanente. La historia del pueblo de Dios no es una historia de multitudes, es la historia de un remanente fiel. Es la historia de un remanente que no se doblega. Es la historia de un remanente que sigue firmemente a su Señor. Porque ¿acaso no dice la Biblia del pueblo de Israel lo siguiente? Deuteronomio capítulo 7 versículo 7 dice así: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. ¿Acaso el propio Jesús en Lucas capítulo 12 versículo 32, al referirse a su pueblo exclamó: no tengan miedo, mi rebaño pequeño? ¿Y qué decir de la historia? ¿Acaso no nos cuenta la historia que en medio de aquella generación hubo un hombre que halló gracia delante de los ojos del Señor? Hubo un hombre cuyo corazón el Señor miró y dijo: este es justo. Hubo un hombre que anduvo fielmente con el Señor y ese hombre fue Enoc. Y dice la Biblia que Enoc no conoció la muerte, sino que fue arrebatado por el Señor a los cielos. ¿Acaso no dice la Biblia que en los tiempos de Noé, en medio de una generación perversa,
que por causa de su maldad, de sus pecados, fueron todos destruidos por medio del gran diluvio. Pero en medio de aquella generación perversa, no dice la Biblia, pero hubo un hombre llamado Noé, que fue hallado justo delante del Señor y era honrado delante de los hombres. Y halló gracia delante de los ojos del Señor, y él y toda su familia se salvó. La historia del pueblo de Dios es la historia de un remanente fiel. Aquí en los tiempos de Elías, no dice la Biblia que el Señor había reservado 7,000 israelitas fieles que no habían doblado sus rodillas delante del Dios Baal. La historia del pueblo de Dios es la historia de un remanente fiel. ¿Acaso no nos cuenta la historia que allá, cuando la primera generación que salió de Egipto, los únicos que entraron a la tierra prometida no fueron Josué y Caleb, y toda aquella generación pereció en el desierto? Porque solamente Josué y Caleb fueron fieles hasta el final al Señor. ¿Y qué decir, mi estimado oyente? Más aquí en el tiempo, fue un remanente fiel el que estuvo orando en el día de Pentecostés por el poder de lo alto, por el poder del Espíritu Santo. No era una multitud, era un pequeño grupo de hombres y mujeres, de discípulos fieles del Señor. ¿Acaso de los 10 leprosos que el Señor sanó, no hubo uno solo fue el que volvió y se postró delante de Jesús y le adoró? La historia del pueblo de Dios es la historia de un remanente fiel. Y Simeón era parte del remanente fiel de sus tiempos. Entonces te pregunto, ¿eres tú parte del remanente fiel? ¿Del pueblo de Dios? ¿Eres tú parte de la iglesia que predica la sana doctrina, que persevera en la doctrina de los apóstoles allá primitivos? Estoy hablando, los genuinos apóstoles. ¿Eres tú parte de la iglesia que aún ora? ¿Eres tú parte de la iglesia que pelea por la fe genuina, que pelea la batalla de la fe? ¿Eres tú parte de la iglesia que no deja entrar el mundanismo al templo del Señor? ¿Eres tú parte de aquel pequeño grupo de personas que camina por el camino estrecho que lo lleva a la salvación? ¿O eres parte de la multitud que camina por el camino ancho que lo lleva a la destrucción? ¿Con quién te hallas? ¿Con quién tienes comunión? ¿A qué reino perteneces? ¿Al reino de los cielos o al reino de las tinieblas? Simeón era parte del remanente fiel. Oh, cómo tan poco de un hombre en las manos del Señor puede decir mucho acerca de su persona. Simeón fue un hombre justo y devoto. Simeón fue una persona llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con él. Y Simeón era parte del remanente fiel. Y ahí quiero ir al segundo punto del mensaje. Hablamos de la persona de Simeón. Quiero hablar de la esperanza que Simeón tenía. La esperanza. Porque Lucas no solo nos revela acerca de la persona de Simeón, sino también de la esperanza que este hombre tenía en su corazón. Pues la Biblia dice así: y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Simeón aguardaba con esperanza la redención de Israel. El diccionario va a decir acerca de alguien que aguarda lo siguiente. ¿Quién es alguien que está aguardando? Es alguien que permanece en un sitio. Escuche bien. Alguien que aguarda es alguien que permanece en un sitio la llegada de alguien, no se mueve. Por más que viene la gente y le dice, che, vamos para allá, no me muevo, yo estoy esperando a alguien, estoy aguardando a alguien. Pero vení, vamos para allá, que allá hay tal cosa. No, no me puedo ir, yo tengo que estar en este sitio, no me voy a mover, porque yo estoy esperando la llegada de alguien. Simeón no se movía de su justicia y de su piedad. Simeón no se dejó influenciar por el contexto social en el que vivía. Simeón no se dejó arrastrar por la corriente social en la que vivía. Él permaneció en su justicia y en su piedad. Él permaneció fiel al Señor. Él no se movió. ¿Y por qué no se movió? Porque esperaba, tenía la esperanza en la redención de Israel. La esperanza de Simeón giraba en torno a 3 direcciones. Él esperaba la redención de su pueblo.
Aquellos tiempos eran tiempos muy duros para Jerusalén. En lo político, Jerusalén, Israel, era un pueblo más de los tantos oprimidos políticamente por el Imperio Romano. No era un pueblo libre a nivel político. Era un pueblo casi esclavo, vasallo del Imperio Romano. No tenía libertad política. A nivel económico, la cosa era muy difícil. Porque el pueblo de Israel era vasallo del Imperio Romano, entonces estaban obligados a pagar pesadas cargas tributarias al César, al imperio. Y a nivel religioso, espiritual, la cosa no era muy diferente. La Biblia nos relata, nos da muchas pruebas de esto, de que los religiosos de aquellos tiempos, los doctores de la ley de aquellos tiempos, los sacerdotes de aquellos tiempos, eran hombres que profesaban con la boca que amaban al Señor, pero su corazón estaba totalmente alejado de Dios y desprovistos totalmente del temor del Señor. Eran hombres de dudosa reputación moral y espiritual. Y para el colmo, hacía 400 años que Dios no levantaba un profeta para hablar con su pueblo de parte de él. 400 años que Dios había hecho silencio. 400 años que no se levantaba un hombre de Dios para decir, así dice el Señor. Pero aún en medio de este caos, aún en medio de este contexto social, político, económico, espiritual, totalmente caótico, Simeón aguardaba con esperanza la redención de su pueblo. Simeón no se había olvidado de la profecía de Isaías. Siglos atrás Isaías había dicho así. Isaías capítulo 40 versículo 1 al 5, él dijo así: consuelen, consuelen a mi pueblo, la consolación de Israel, la redención de Israel. Dice su Dios: hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. El Mesías está llegando. El Mesías va a llegar. El Salvador va a llegar a Jerusalén, a la Israel. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Observen qué sublime esperanza aguardaba este hombre en su corazón. Sus mayores pensamientos, sus mayores anhelos, sus mayores deseos estaban puestos en la redención de Israel. Él esperaba la redención del pueblo de Israel. Yo ya me puedo imaginar, ¿no? Porque hablamos recién, la Biblia dice: de lo que abunda el corazón habla la boca. Yo me imagino a Simeón hablando con los demás acerca de la redención del pueblo. Pero mirá lo que está sucediendo, mirá lo que está pasando con el emperador de Roma, mirá la situación que estamos viviendo, y Simeón diciendo: pero va a venir la redención. Tenemos una promesa del Señor. La redención de Israel va a llegar, es promesa de Dios. Yo me imagino a Simeón ahí, no sé, en su casa o en el templo, en el lugar donde él oraba, de rodillas, clamando al Señor por la redención de Israel. Señor, tú prometiste, y yo creo que un día llegará la redención de mi pueblo. Yo lo voy a ver. ¿Y acaso, mi estimado oyente, todo creyente que tuvo un encuentro genuino con el Señor, acaso, estimada iglesia de Dios, nosotros también no esperamos con ansia la redención del pueblo de Dios? En medio de este contexto caótico a nivel político, social, económico, espiritual, pero la iglesia fiel espera la redención de la iglesia del Señor. No esperamos con ansias el arrebatamiento de la iglesia. No esperamos con ansia de que Jesús nos venga a rescatar, de que Jesús nos venga a llevar. No oramos y clamamos constantemente diciendo: Jesús ven, venga la redención de tu pueblo, de tu iglesia. No predicamos de eso, no hablamos de eso con nuestros hermanos, no hablamos de eso con la gente allá diciendo: entrega tu vida a Jesús, porque pronto Cristo vendrá a buscar a su remanente fiel. Claro que sí, hermanos, claro que sí. El pueblo de Dios espera la redención. El pueblo de Dios espera la redención de la iglesia. Pablo escribió
a los romanos en el capítulo 8, versículo 22 al 25, diciendo así: sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. Nosotros. Si usted no desea la redención de la iglesia, ay, hermano, ay, ¿qué está pasando en tu corazón? Si usted en esta noche está diciendo: ¿de qué está hablando este hermano? Ah, entonces, preocúpate. Si tu esperanza no está puesta en esto, hermanos, es tiempo de despertar. Estás durmiendo el sueño espiritual. Pablo dice: nosotros mismos gemimos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Gemimos interiormente en el corazón. Es una cuestión de la naturaleza del creyente. Mientras aguardamos, Simeón aguardaba, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Fuimos salvados con la esperanza de ser llevados al cielo por el Señor. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia, no nos movemos, aguardamos, esperamos. El mundo te quiere arrastrar, pero el creyente fiel dirá: yo no me muevo porque yo estoy esperando a alguien. Pero venga, vamos para allá, no me voy a ir porque yo estoy esperando a alguien. Yo estoy esperando la redención del pueblo de Dios. Yo estoy esperando la redención del remanente fiel. Pero vamos a los vicios, pero vamos a las fiestas, pero vamos para el pecado, pero vamos para los placeres de este mundo. No me muevo porque yo estoy esperando a mi Señor. Porque Simeón no solamente esperaba la redención de Israel, también Simeón esperaba al Redentor. Los santos de todos los tiempos, los justos de todos los tiempos, aguardaban con esperanza la venida del Salvador. Ellos aguardaron con esperanza la venida del ungido de Jehová, del Cristo, del Mesías, de Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento vivieron y murieron con esta esperanza en el corazón. Esperaban por el Redentor. El propio David esperaba la venida del Redentor, y cantó con adoración lo siguiente. Salmo 110, versículo 1, él cantó así: así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Job, allí en los tiempos antiguos, lejanos, muy lejanos. Algunos dicen que el libro de Job fue el primer libro, allá el libro más antiguo de la Biblia. Ya en aquel tiempo lejano, Job, en medio de tanta aflicción, exclamó, Job capítulo 19, versículo 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive. Job esperaba al Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Miren la esperanza de Job. Job esperaba ver al Redentor. Job anhelaba en su corazón ver al Redentor. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. ¿Qué anhelo consume tus entrañas? Mi estimado oyente, aquí está el secreto de la justicia de Simeón. Aquí está el secreto de por qué Dios consideró justo a Simeón. Aquí está el secreto de por qué Dios consideró justo a sus profetas allá en el Antiguo Testamento. Aquí está el secreto de por qué Dios consideró justo a Job. Porque todos aquellos que esperan con fe, con ansias, la venida del Redentor, se santifican su corazón. Todos aquellos que esperan con fe la venida del Mesías, del Salvador, del Redentor, de Jesús, llenan de justicia su corazón. ¿Acaso la novia, cuando se va a casar, no se prepara para el novio? ¿No compra el mejor vestido que esté a su alcance? ¿No prepara todos los detalles de la boda?
para que llegue, y espera con ansias que llegue ese día, que su prometido lo vea entrar así, la vea entrar ahí por la iglesia, mientras va sonando el tan 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 tan, ese, ¿no? Y ella entonces se imagina toda esa situación cuando va al encuentro con su prometido. De la misma manera la iglesia se prepara para ir al encuentro de su Señor. Ella prepara su ropa, se viste con ropa de justicia, con ropa de santidad, porque su prometido que vendrá a buscarlo es puro y santo. Iglesia del Señor, prepárate. Iglesia del Señor, espere la venida del Redentor. Aguarde la venida del prometido. Iglesia del Señor. Oh, qué tonto, yo pienso, hermanos, qué tontos e ignorantes son aquellos que cuando llega la noche piensan que el sol nunca más va a salir. No, se ocultó por un tiempo, se ocultó por unas horas, pero a las 6, 7, ahora con el invierno, 8 de la mañana, el sol nuevamente volverá a salir y volverá a brillar allí en el firmamento. De la misma manera, mi estimado oyente, Jesús se fue, pero volverá. Él volverá a buscar a su iglesia. Se fue por un tiempo. El sol de justicia volverá a brillar en el firmamento para aquellos que le temen, para aquellos que aguardan su venida. Así como Simeón no esperó en vano y vio la promesa cumplida, así nosotros tampoco esperaremos en vano y nuestros ojos verán al Señor, pues Él lo ha prometido. Simeón aguardaba la redención, aguardaba al Redentor y aguardaba la promesa. Porque Lucas dice de Simeón, el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Tal vez Simeón ya peinaba canas, tal vez ya era un hombre anciano, pero él confiaba en aquella promesa. En aquella revelación, el Señor le había dicho, sus ojos verían al Señor. Esta promesa era fuente de alegría en medio de sus aflicciones. Los mismos ojos que un día derramaron lágrimas, verían al Señor glorioso. Los mismos ojos que tuvieron que ver tanta maldad y tanta calamidad alrededor, un día verían la gloria del Señor. Y Simeón no fue defraudado. La Biblia dice que Simeón vio al Señor antes de morir. Mi estimado oyente, así también la palabra de Dios nos ha revelado a nosotros. El creyente verá al Señor. Los ojos del creyente verán al Señor. Porque ya sea por la muerte, como Esteban, ¿no? Dice la Biblia que mientras Esteban lo estaban matando a piedrazos, levantó la vista a los cielos y dijo, es que veo al Señor sentado a la diestra del Padre. Ya sea por la muerte, nosotros veremos al Señor. Nuestros ojos verán al Señor. Tus ojos se cerrarán en este mundo, pero se abrirán del otro lado y verán a Jesús. Ya sea por el arrebatamiento, pero nuestros ojos verán al Señor en gloria. Porque Juan dijo, y entonces le veremos tal y como Él es en gloria. Nuestros ojos verán al Cristo glorificado. Oh, gloria al Señor. Esa es la promesa en la que confiamos. Y ahora quiero ir al último punto del mensaje y concluir. Hablamos de Simeón acerca de su persona, hablamos de su esperanza. Y por último entonces quiero hablar de la proclamación de Simeón. Entonces cuando María y José llevaron al niño Jesús al templo para cumplir con aquella costumbre, Simeón lo tomó en sus brazos y proclamó lo siguiente. Lucas capítulo 2, versículo 29 al 30. Según tu palabra, dijo Simeón. Simeón tomó a Jesús, recién nacido, era apenas un bebé. Simeón lo toma en sus brazos y él proclama, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Oh, qué cosa gloriosa, hermano. Soberano Señor. Yo quiero que usted fije su atención en un detalle. Los ojos naturales de Simeón veían apenas a un bebé recién nacido. Era una criaturita, hermanos. Yo me imagino a Jesús con un bebecito, hermanos, peladito tal vez, no sé, una cosita chiquitita envuelta ahí en la ropita que María le puso.
Pero sin embargo el corazón de Simeón vio al Señor de señores, al Rey de reyes, al Rey, al Todopoderoso. A ese pequeño bebé Simeón lo miró y dijo: soberano Señor. ¿Por qué? Porque el corazón de Simeón estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo ves tú a Jesús? Porque ciertamente hay gente que ve en Jesús un profeta. Hay gente que ve en Jesús el líder de una religión. Hay gente que ve en Jesús al Dios de mi esposo, al Dios de mi esposa, al Dios de la chica que me gusta, al Dios del chico que me gusta, al Dios de los pastores ahí de lo evangélico. Hay otros que ven en Jesús aquel que le puede solucionar sus intereses personales. Pero solo aquellos que están llenos del Espíritu Santo pueden ver a Jesús como el Salvador y el Señor de sus vidas, con todo lo que eso implica. Lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 3. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Pero no solamente eso. La proclamación de Simeón siguió: ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Oh, qué gran proclamación. Lo que más anhelaba y esperaba Simeón en su vida era ver al Salvador. ¿Vio cuando uno dice: yo soñaba con ir a algún lugar, conocer un lugar? Ahora que conocí ya me puedo morir tranquilo, porque ya conocí eso. ¿Vio cuando uno cumple un deseo, un anhelo de su corazón y dice: ahora sí, ahora ya me puedo morir, ya me puede pasar cualquier cosa porque cumplí lo que tanto quería? Pues eso proclamó Simeón. Había llegado aquel día en la vida de Simeón, el cumplimiento de aquello que él tanto esperaba, que tanto anhelaba. Su corazón estaba satisfecho, su vida estaba realizada. Señor, ahora usted me puede llevar, porque mis ojos han visto al Salvador. Yo me imagino, hermano, qué tremenda paz habrá sentido Simeón en su alma, en su corazón en aquel día. Porque cuando uno se siente pleno y satisfecho, entonces hay paz. Ahora, mi estimado oyente, es bien cierto que mientras estamos en este mundo, anhelamos cumplir metas, anhelamos cumplir sueños, anhelamos cumplir proyectos, avanzar, crecer, y eso no está nada mal. Pero nuestra paz no puede depender de lo que consigamos aquí en este mundo. Nuestra paz se debiera fundamentar en que nuestro corazón ya vio al Salvador. ¿Dónde está tu paz? ¿Cuál es la fuente de tu paz, de tu alegría, de tu felicidad? ¿Acaso tu corazón no se siente pleno con decir: mi corazón ya ha visto al Salvador? Yo pienso así, hermanos, y esto tocó muy fuerte mi corazón. Yo pienso que entonces el que es soltero o el que es soltera, temeroso de Dios, que tuvo un encuentro genuino con la salvación, que se convirtió de corazón, yo pienso que el soltero, la soltera va a decir: anhelo casarme, anhelo formar una familia, pero si el Señor me tuviera que llevar hoy, me puede llevar, porque ya estoy en paz, porque mi corazón ha visto al Salvador. Yo que soy padre, es natural que yo como padre pueda decir: quiero ver a mis hijos crecer, quiero ver a mis hijos formar su familia, quiero ver a mis hijos servir a Dios. Pero Señor, si usted decide llevarme hoy, me voy en paz, porque mi corazón ya ha visto al Salvador. Yo pienso que el enfermo, hermanos, es natural que quiera sanarse. Es natural que clame al Señor por un milagro, no está mal. Pero aquel que está lleno de la salvación de Dios podrá decir: Señor, yo me quiero sanar, quiero tener una mejor calidad de vida. Pero si a través de esta enfermedad usted decidiera llevarme, me voy en paz, porque mi corazón ya ha visto al Salvador. ¿Dónde está tu paz? ¿Quién es tu paz? Es a la luz de esto que yo puedo entender por qué tantos mártires fueron capaces de morir quemados en la hoguera, de ser despedazados por leones, por fieras, y no se movieron, porque aguardaban al Redentor. Le podían quitar de todo, hermano, y es tan diferente a lo que se nos enseña hoy en día. Esta teología de la prosperidad que les enseña a la gente a amar las cosas de este mundo.
tenés que ser exitoso, tenés que ser un campeón. La iglesia poderosa es la que está llena de gente. El creyente exitoso es el que tiene el auto último modelo. El que todo lo que usted escucha ahí, el testimonio, y sí, porque yo era pobre, ahora tengo 50 empresas. Y yo pregunto, ¿y si no tuvieran eso? Entonces no tendrían paz. ¿Dónde está tu paz, mi estimado oyente? Si mañana te quitaran tus riquezas, si mañana te quitaran tu familia, si mañana te quitaran tus casas, si mañana vinieran por tu vida pidiendo que niegues al Señor, ¿acaso no dirías como Job: desnudo vine y desnudo me iré de este mundo? El Señor dio y el Señor quitó, gloria sea dado a mi Señor. ¿Dónde está tu paz? ¿Acaso no dirás: me puede llevar, me puede quitar todo, me duele, pero me iré en paz porque mis ojos han visto la salvación? Versículo 32 y concluyo. Simeón proclamó: luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Miró al niño Jesús, a un bebé Jesús, y proclamó: luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Luz que ilumina las naciones. Simeón no vio a un rey político. Simeón no vio a un emperador económico, militar. Simeón vio a aquel que iba a derrotar en la cruz del Calvario al imperio de las tinieblas, a Satanás. Simeón vino a ver, miró y vio en Jesús al vencedor en el área espiritual. Él vio al Mesías, al Salvador, luz que ilumina las naciones. En otras palabras, él estaba diciendo: hey, tú que andas en tinieblas, hey, tú que andas en las tinieblas del alcohol, en las tinieblas del cigarrillo, en las tinieblas de las drogas, en las tinieblas de la depresión, en las tinieblas de la soledad, en las tinieblas de la angustia permanente, mira para Jesús y su luz te iluminará. Él estaba diciendo: hey, tú pecador, que andas en el pecado, que andas en los placeres de este mundo, tú que tu alma huele a podrido de tanto pecado que hay allí, mira para Jesús y su salvación llegará a tu vida. Su misericordia, su redención, su perdón te abrazará. Solo en Cristo hay salvación para todo aquel que desee ser salvo. Si tú quieres ser salvo en esta noche, escúchame bien, no importa qué pecado, qué clase de pecado cometiste, no importa si eres el más vil, cruel pecador, si en esta noche quieres salvación, mira para Jesús, venga para Cristo, porque Él es la luz que ilumina las naciones. En Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay redención, hay perdón de pecados. Y por último, Simeón dijo: y gloria de tu pueblo Israel. Jesús es la gloria de su iglesia. ¿Quién es la gloria de esta iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la gloria de su pueblo. Si de algo nos gloriamos en Cristo Jesús. Porque cuando el más vil y miserable pecador es transformado por la sublime gracia del Señor, este es glorificado, el Señor es glorificado, el nombre de Jesús es glorificado. Porque cuando el humilde siervo comparte un poderoso sermón, ¿quién recibe la gloria? El predicador. No, mi estimado oyente, Cristo es glorificado, su palabra es glorificada. Porque cuando la iglesia clama con fe y los milagros y liberaciones suceden, el nombre del Señor es glorificado. Porque allí en la eternidad se escuchará un cántico nuevo, glorificando al Señor Todopoderoso, al Cordero de Dios, aquel que reina por los siglos de los siglos. Jesús es la gloria de la iglesia, el remanente fiel, el pueblo que fue comprado con sangre preciosa vertida en aquella cruz. ¿Dónde está el remanente fiel del Señor en esta noche? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Mientras esté en este mundo, estará para proclamar que Jesús es el Señor, que solo en Él hay paz verdadera.
pues Él es el príncipe de paz, que solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados, y que Él es la gloria de su pueblo. Mientras el Señor nos mantenga con vida y nos alcance con gracia, cada vez que usted nos ve aquí parados frente a este púlpito, nuestros labios proclamarán que para Jesucristo es la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. No tenemos otro mensaje, hermanos. El mensaje que tenemos es el mensaje que glorifica a Jesús. No estamos aquí para glorificar al hombre. No estamos aquí, mi estimado oyente, para exaltar tu ego. Estamos aquí para proclamar que Jesucristo es el Señor. Estamos aquí para proclamar que Jesucristo salva. Estamos aquí para proclamar que en Jesús hay salvación y hay perdón de pecados. Estamos aquí para, a través de la palabra, el pecador se sienta humillado, se sienta culpable, pero que alce sus ojos al cielo y pueda mirar para Jesús y su corazón se llene del gozo de la salvación. Yo quiero orar por todos ustedes en esta noche. Espero, mi estimado oyente, que este hombre Simeón sea un ejemplo para nosotros, para nuestras vidas. Espero que en tu vida, en tu corazón, usted pueda decir para la gloria del Señor: sí, el Señor ve mi corazón y yo sé que ve la justicia, porque Jesús está en mi corazón y Él me justifica. Que las personas puedan mirar y puedan decir ahí: no, este hombre realmente diferente. Que realmente, hermanos, podamos aguardar la redención de la iglesia. No te olvides de eso. Más en estos tiempos, hermanos, yo estoy preocupado. Debo reconocer que estoy preocupado. No quiero que tu fe se enfríe, hermanos. Nosotros acá estamos en contacto con la palabra permanentemente. Usted ha sido testigo, para la gloria del Señor, que durante todo este tiempo el Señor no te ha hecho falta el pan espiritual de cada día. Tuviste, cada vez que prendiste la tablet, la computadora ahí, de parte de acá de este púlpito tuviste alimento espiritual. Después podrá decir: no me gusta tanto como predicó el hermano Diego, pero palabra tuviste. Yo estoy convencido que palabra tuviste. No repetimos sermones, para la gloria de Dios. Yo doy gracias al Señor, porque siempre que salgo de este púlpito, hermano, no sé el pastor si le pasa lo mismo, a mí me pasa: no, ¿y qué voy a predicar ahora? Pero cuando vamos a abrir la Biblia, ahí el Señor habla, hermano. Y no habla porque nosotros somos buenitos, habla porque el Señor te ama y quiere que escuches tu palabra. Nosotros somos un instrumento en las manos del Señor, nada más. Pero no enfríes tu fe, no permita que tu fe se enfríe. No permitas que cuando se abra ya la iglesia, como ya se está abriendo ahora, como ya estamos hablando, que te haya ganado el comodismo y no quieras venir acá a la iglesia. Que te haya acomodado ahí con la tablet, con la computadora, y no quieras venir acá a alabar el nombre del Señor, a escuchar el mensaje. ¿Cómo está tu vida espiritual? Si estás durmiendo, en esta noche del Señor, despertate, porque los tiempos son difíciles. El enemigo va a utilizar todo esto que está pasando para enfriar tu fe, para que te apartes de la esperanza que tenía Simeón y los justos de todos los tiempos. El Señor pronto vendrá a buscar a su pueblo. No tarda en venir. Posicionate, quédate en la presencia de Dios, sea parte del remanente fiel.